Un saludo a todos, mi nombre es Leandro Pérez, matrícula 100-700-458. Soy estudiante de Ingeniería Civil y en este curso de Cálculo y Geometría Analítica 2 les estaré exponiendo sobre el capítulo 11 que trata vectores y geometría en el espacio, aunque el enfoque principal es la geometría en el espacio. No está de más iniciar mi exposición con lo que es la definición de un vector. Un vector es prácticamente una flecha, pero esta flecha consta principalmente de dos características: la magnitud y la dirección. La magnitud indica el tamaño que tiene y la dirección el ángulo de inclinación, básicamente. Pues a diferencia de un escalar, esta se utiliza para medir fuerza, para medir aquello que no se puede definir simplemente con un número, como lo puede hacer un escalar. Porque, por ejemplo, la temperatura la podemos medir con un escalar, pero la fuerza no. La fuerza necesita obligatoriamente de una dirección para que esto pueda tener, vamos a decir que sentido, la definición de. Entonces, pasando a esto, debemos saber una de las operaciones comúnmente utilizadas, es decir, una de las más importantes en los vectores, que es el producto escalar. Se llama así porque cuando hacemos la multiplicación, lo que obtenemos es un escalar, es un número. Entonces, aquí lo que se hace es que si tenemos dos vectores, se multiplican las componentes y se van sumando con las demás. Al final arroja un valor numérico. A este también se le puede llamar producto punto, pero este lo que indica es el ángulo de inclinación. Es importante porque, por ejemplo, si tenemos un producto escalar, un producto punto que es igual a 0, indica que los vectores son ortogonales, es decir, que son perpendiculares, están a 90 grados un vector del otro. Entonces, luego tenemos lo que son las coordenadas en el espacio. Sabiendo que existen 2, 3 dimensiones y demás, aquí cuando se habla de espacio estamos hablando de lo que son las tres dimensiones X, Y y Z. Aquí los puntos pues están, digamos que en diferentes ubicaciones, es decir, tienen componente tanto en X como en Y, así como la tienen en Z. Para tener una mejor comprensión sería que los vectores en el espacio son ideales para definir lo que son las trayectorias, o también se puede utilizar para medir lo que es la profundidad, porque se utiliza para las tres dimensiones. Es decir que, por ejemplo, con los demás nosotros podemos usarlos para las áreas, pero ya aquí se tienen que emplear para otro tipo de cálculo, porque se emplea una tercera dimensión. Entonces, luego de esto tenemos lo que es el producto vectorial. El producto vectorial, a diferencia del producto escalar, pues este sí arroja un vector como resultado de la multiplicación de dos vectores. Como curiosidad tiene de que el resultado de la multiplicación de estos dos vectores es siempre un vector perpendicular a los dos vectores originales. Este también se le puede conocer como producto cruz y se utiliza cuando evidentemente queremos saber si, o sea, queremos obtener qué vector es perpendicular a ellos dos, y así pues lo obtenemos de una manera, vamos a decir que directa. Hacemos el producto cruz y ya aquí se aplican teoremas que lo adentramos un poquito más, o sea, en este tema uno profundiza un poco más ya en el cálculo vectorial realmente. Luego tenemos lo que son las rectas y planos. En eso de las rectas y planos, aquí en el espacio, pues la recta debe tener un punto de origen y evidentemente tiene que tener un vector que indique su dirección. Este se utiliza, por ejemplo, para medir la trayectoria de un avión. Aquí se emplea bastante bien. Entonces, luego de esto, pues tenemos lo que es las distancias en el espacio. Esto es nada más y nada menos que medir la distancia que hay entre un punto y el otro. Entonces, aquí se utilizan diferentes ecuaciones, incluso tengo entendido de que hay una fórmula que es la raíz cuadrada, por ejemplo, de x2 menos x1 al cuadrado, y así sucesivamente tenemos y2 menos y1 al cuadrado, y etcétera, etcétera, nos arroja el resultado. Pero a veces uno ve las fórmulas y ve lo que vienen siendo las definiciones y teoremas, pero debemos plasmarlo para poder entenderlo mejor con un ejemplo práctico de la vida real. Pues si por ejemplo nos dicen
La distancia en el espacio. Sí, pero ¿cómo se utiliza este concepto en la vida real? Pues las ubicaciones mediante los GPS utilizan este concepto para poder definir lo que son las distancias en el espacio. Así como también, por ejemplo, si tenemos la definición de superficie en el espacio, es prácticamente formas que ocupan un área, pueden ser una esfera, un cilindro, paraboloides, o sea, estas formas ocupan un área y se le llaman así superficies en el espacio. Aquí, por ejemplo, si tomamos una pelota, es decir, una pelota tiene una forma esférica. Aquí, si nos enfocamos solo en esta forma, nos damos cuenta de que cada punto está equidistante del centro, lo cual hace que uno coincida cada vez que va a estudiar que va a estudiar esta figura, coincida con que cada punto a lo largo o alrededor de todo lo que conforma esta pelota está a la misma distancia del origen. Teniendo en cuenta que cuando se habla, por ejemplo, del espacio, pues aquí es diferente a como uno lo trabaja en los sistemas cartesianos. Por ejemplo, aquí podemos decir, no, a la derecha de tal eje o arriba de tal eje, pero aquí en el espacio, es decir, en 3 dimensiones, es muy distinto debido a que, por ejemplo, decimos arriba, sí, pero arriba de qué, porque es un espacio, es decir, la partícula puede estar en cualquier lugar, claro, dependiendo de sus coordenadas, pero referenciarlo no es tan fácil. Es decir, referenciarlo conlleva un poquito más de delicadeza, un poquito más de criterio. Luego pasamos a las coordenadas cilíndricas y esféricas. Y pues aquí básicamente son sistemas alternativos que son alternativos al cartesiano porque estos facilitan el problema usando la simetría circular. O sea, utilizan la simetría circular o esférica para realizar sus cálculos. Hay que tener en cuenta que aquí es importante y es fundamental el uso de funciones trigonométricas. Por ejemplo, aquí es muy común decir x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta y z, por ejemplo, igual a z. Pero aquí, por ejemplo, se puede plasmar esta definición con el funcionamiento de los radares y los faros, porque como es de esperarse, y ya aquí concluyendo, no del todo, porque voy a agregar un ejemplo de la vida cotidiana para poder concretar un poco mejor todo lo que se ha hablado aquí, pero acá, en todos los temas que se han tratado, pues nos damos cuenta de que tienen un uso más allá que un teorema, que un concepto, es decir, que las aplicaciones en ingeniería son bastante amplias. Pues ahora yo les voy a ampliar un ejemplo, voy a realizar un ejemplo en la pizarra, lo voy a realizar con ustedes para que se pueda ver el uso de la geometría en el espacio y básicamente de lo que se ha hablado aquí, donde se va a observar un plano. Bueno, no es un plano, es básicamente un par ordenado. O sea, vamos a tener 3 dimensiones, teniendo en cuenta que aquí cuando se habla de las 3 dimensiones, que eso es bueno aclarar, tenemos por ejemplo el eje Y, el eje X y el eje Z, pero todos son perpendiculares, es decir, el eje Y es perpendicular al eje Z, el Z perpendicular al eje X y así. Entonces, sin más que decir, voy a anexarles el ejemplo. Bien, antes de continuar con el ejemplo, debo hacer una pequeña corrección debido a que mencioné la palabra par ordenado, pero un par ordenado sería algo así, o sea, 2 componentes. Y como estamos trabajando en el espacio, son ternas ordenadas, donde tenemos 3 componentes. Por ende, esta parte de par ordenado se sale del tema de geometría en el espacio. Entonces, acá vamos a trabajar un ejemplo de que una persona se dirige a una plaza y esta persona debe caminar 3 metros hacia adelante. Debe dirigirse unos 6 metros a la derecha. Unos 6 metros a la derecha. Entonces, los 3 metros hacia adelante va a ser aquí en el eje Y.
aquí 3. Los 6 metros a la derecha serán en el eje X. Y para poder subir a su segundo nivel, supongamos, de la plaza a la que se dirige, tiene que subir unos 8 metros. Tiene que subir la escalera para poder llegar a la tienda donde va. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es sacar la norma o módulo del vector. Esto se denota de la siguiente manera. Se pone así. Se pone entre dos barras, debido a que si se pone solo en una va a aparecer el valor absoluto. Entonces sería raíz cuadrada de a al cuadrado, primera componente al cuadrado, aquí la segunda componente al cuadrado y aquí la tercera componente al cuadrado. Entonces, sabiendo esto, ¿qué debemos hacer? Pues aplicamos la fórmula. Esto sería, acá la primera componente sería 3 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado. Se hace la sumatoria de esto, pero la sumatoria luego de hacer las potencias. Aquí sería 9 más 36 más 64. Entonces aquí, si hacemos la suma, esto sería 100. Esto aquí son 100, 109. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 109. Ese sería el tamaño, es decir, el recorrido completo que haría esa persona caminando. Y ya aquí, este sería nuestro resultado. Es decir, este es el tamaño de aquí, es el tamaño del vector. Entonces, ¿qué podemos también notar aquí? Aquí nosotros podemos notar que si nosotros quisiéramos realizar el producto punto entre estos vectores, la obtención, es decir, el resultado sería 0. ¿Por qué? Porque aquí, como hablé anteriormente, cada eje está perpendicular uno del otro. Aquí podemos hacer la prueba, por ejemplo, haciendo el producto escalar entre estos dos, entre el I y el J, sería así. Producto punto entre I y J, por ejemplo. Entonces sería, la primera componente se multiplica con la segunda, es decir, 1 por 0, más la segunda multiplicada con la segunda componente del otro vector, sería 0 por 1. A esto también se le suma el mismo procedimiento, la tercera con la tercera, y si nos fijamos, pues el resultado aquí, 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0 también, y 0 por 0, 0. Es decir, aquí 0. Si lo realizamos con las 3, tomamos las 3 ternas y el resultado va a ser 0 debido a que estos ejes son perpendiculares entre sí. Entonces aquí pudimos apreciar esas dos partes importantes de lo que es la geometría en el espacio. Cómo obtener el tamaño, el módulo de un vector, sin importar que sea en 3 dimensiones, y la comprobación de que cada eje es perpendicular uno del otro. Aquí también, si nosotros realizáramos, porque nos pidieran buscar un vector perpendicular, supongamos que a estos dos, si hacemos el producto cruz, el cual se denota, imaginando que esto es I y J, el producto cruz se denotaría de la siguiente manera, sería I cruz con J. Las personas se confunden asumiendo que eso es multiplicación, pero eso es cruz. Y ya sería aquí I, J, K, y abajo entonces las componentes del vector. Ahí se realiza la operación y este resultado sí va a ser un vector. Y eso es todo. Puedo anexar mi matrícula por aquí. 100, 700, 458, y ha sido un placer.